En esta sesión veremos un poco del uso del Stata, los inicios y los primeros pasos. Lo primero que haremos será abrir nuestro programa de Stata. Yo lo tengo anclado acá a la barra de tareas, damos clic sobre él y podemos ver que el programa tiene diferentes partes. Por ejemplo, la parte izquierda, aquí nos va a ir mostrando el historial de comandos que vamos ejecutando. En la parte inferior que vemos hacia acá, van a ser los comandos que nosotros vamos a ir escribiendo, donde nos permite poder ir editando cierta información de las variables y ejecutando ciertos comandos. La parte que nos aparece acá, con una breve descripción del Stata que está instalado, es donde nos irá mostrando los resultados de estos comandos que se van a ejecutar. La parte derecha nos va a mostrar las variables que contienen las bases de datos, con ciertas descripciones que hayan sido colocadas para cada una de ellas. Y en la parte inferior, en esta parte que vemos por este lado, podemos ver las propiedades que contengan las variables. En este momento yo no tengo ninguna base de datos abierta, entonces lo primero que haremos será abrir una pequeña base. Yo tengo en el escritorio una base de datos que se llama trabajo1.dta. Como vieron en el material, los comandos que vamos a ir utilizando para abrir las bases de datos siempre corresponden a bases de datos que tengo yo acá colocadas con extensión .dta porque son bases de datos de formato stat. Entonces le damos a abrir acá. Voy a ubicarme en el escritorio, que es donde yo he colocado la base de datos. Ustedes la pueden colocar donde ustedes quieran y la buscan a través del explorador para abrirla. Y damos clic en abrir. Ahora, ¿qué es lo que me muestra? Del lado derecho me está mostrando acá ciertas variables. Estas no aparecían antes. Estas son las que ha cargado la base de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellas? Pues algunas de ellas tienen cierta información que hace referencia no solo al nombre de la variable, sino que alguna etiqueta, alguna pequeña descripción que tenga. Por ejemplo, sexo. Sexo no tiene ninguna descripción como etiqueta. ¿Qué es la etiqueta? Es la descripción de qué contiene esa variable. Es importante siempre colocarle etiquetas a las variables. ¿Por qué? Porque en cierto momento, después de varios tiempos que tenemos de no tocar la base, de no trabajarla, o puede ser que la base de datos sea proporcionada por algún otro usuario externo o alguna organización. Recordemos qué contiene. Por ejemplo, acá me dice año de ingreso, dice en qué año ingresaste a la universidad. Facultad me dice de qué facultad es la carrera que estudia. Alguien que no esté relacionado con facultad puede ser que no interprete correctamente a qué se refiere a menos que vea la etiqueta. Donde dice materias, ¿cuántas materias tienes aprobada de la carrera? Estatura, ¿cuál es tu estatura en metros? Y esto es muy importante porque solo la variable, el nombre estatura, no me dice en qué medida está tomada, pero cuando veo la etiqueta dice en metros. Entonces tenemos una mejor referencia de qué es lo que vamos a estar leyendo. El peso en libras. Aparece otra variable que se llama cum. ¿Cuál es tu cum? Aparece minutos traslado. ¿Qué es lo que tiene esta variable? Dice aproximadamente cuántos minutos te implica el traslado de tu casa a la universidad. Minutos traslado carro. ¿Cuántos minutos te implica el traslado de tu casa a la universidad? Este entendemos que es un traslado que no es en vehículo propio y es en vehículo propio. Formación. Consideras que la universidad procura una formación integral de sus estudiantes y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí hay una sobre polideportivo, si se visitó este ciclo el polideportivo, si ha visitado la capilla, si los horarios de clase le permiten hacer deporte, si consume cerveza cuando sale con los amigos, si consume al menos una, ¿verdad? Entonces esto lo define mucho mejor para saber qué es lo que tiene almacenado. La DIDE, ¿sabes de qué se encarga? Entonces, esto que tenemos acá son las etiquetas y estos son los nombres de las variables. Dentro de los nombres de las variables, ¿qué consideraciones vamos a tener? Los nombres no pueden contener espacios y por eso es que aquí dice minutos traslado, por ejemplo. ¿Por qué tiene un guión bajo? Porque no permite que le coloquemos espacios. Entonces le colocamos acá algún guión intermedio, algún guión bajo que me permita hacer la separación dentro de las palabras. ¿Qué es lo otro que es importante? La variable tiene que estar escrita cuando yo vaya a correr algún comando respecto a ella, tal cual me aparece en la lista de variables. Por ejemplo,
Si encuesta aparece con mayúscula al inicio, yo debo de escribirla en mi línea de comandos con mayúscula al inicio. Si la variable sexo aparece con mi mayúscula al inicio, también. ¿Qué pasa si yo no le escribo de esta manera? Que puede ser que no lo reconozca. ¿Por qué? Porque está así como decía en el material, es case sensitive, es decir, sensible al contexto. Es decir, que tiene que estar escrita tal cual me aparece en la base de datos, las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta base? Vamos a ir trabajando los comandos que aparecen en la presentación donde dice mis primeros pasos. Ya vimos acá la interfaz y ahora lo que vamos a hacer es ir trabajando estos pequeños comandos que nos aparecían acá para irnos familiarizando. Por ejemplo, el primero es el comando help. El comando help tiene bastante utilidad y nos proporciona mucha ayuda, como su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, que yo quisiera saber algo del comando help y yo conozco un comando que se llama cls, pero no estoy segura en qué consiste. Entonces, le doy help cls. ¿Qué es lo que va a hacer? Abre una nueva ventana. La ventana que yo tenía antes siempre permanece ahí, ¿verdad? La vemos. Pero abre una nueva ventana y en esta nueva ventana de ayuda me proporciona cierta información. Esta información proviene de un manual, del manual que viene internamente en el stack. Entonces me dice qué es el CLS. En la ayuda me dice que es para limpiar, ¿verdad? Limpiar los resultados de la ventana. Entonces, cuando yo quiera hacer uso del comando cls, ¿qué es lo único que debo de hacer? Dice que la sintaxis, es decir, cómo lo voy a utilizar, es solo escribir cls, nada más.